tardes. Empezamos, si os parece bien, esta conferencia sobre pensiones. Yo simplemente agradeceros el que hayáis venido desde la comarca, de diferentes municipios, y a todos los de la agrupación de Calafell por estar aquí presentes hoy. Yo creo que va a ser una conferencia muy interesante que nos va a hacer Isabel, y si acaso dejo que Rafa, que ha sido el que la ha convocado para que venga aquí a hacernos esta conferencia, la presente y empecemos ya la conferencia cuando Rafa quiera. Bueno, buenas tardes a todos. Igualmente les digo gracias por la asistencia a esta conferencia. Bueno, hoy tenemos que decir que es un lujo para nosotros y un honor para nuestra agrupación tener a una mujer como Isabel López Chamoza. Isabel es diplomada en Relaciones Laborales por la UNED, técnica de organización por la Escuela Superior de Barcelona. En 1977 se afilia al Sindicato de UGT de Cataluña. Es presidenta de la Fundación María Aurelia Capmany, es presidenta de la Asociación Educación Rivera de Joan Rivera y vicepresidenta del Instituto por el Desarrollo de la Formación y la Ocupación IFO de Cataluña. Fue elegida diputada al Congreso por la provincia de Barcelona en las elecciones generales del 96, el 2000, 2004, 2008 y el 2011. Es la portavoz del PSC-PSOE en los Pactos de Toledo, donde se debaten todos los acuerdos referentes a las pensiones. Es una de las personas que más saben de pensiones y más enterada está de ella. Pero ante todo, la Isabel, en mi opinión, es una sindicalista con mayúsculas, una luchadora, siempre al lado de los trabajadores. Yo conocí a Isabel cuando era muy jovencita, éramos muy jovencitos. En los últimos de los años 70, principios de los 80, en pleno auge de las revoluciones obreras en Barcelona. Siempre la vi en primera fila. Aunque éramos delegados de diferentes sectores, ella es del textil, yo era de banca, nos veíamos en las manifestaciones, en el sindicato, cuando estaba en la calle Calabria. Luego pasamos a Rambla Santa Mónica, que es todavía donde está, y esperemos que esté muchos años allí, ¿no? Los delegados de otros sectores íbamos a apoyar a los delegados que tenían conflictos con sus empresas, y como digo, siempre la vi en primera fila. Era un consuelo ver tirar del carro a la Isabel. Cuando llegábamos a una manifestación, veíamos a la Isabel en primera fila y decíamos, ya estamos salvados. El año pasado, don Mariano Rajoy, esto te voy a recordar una anécdota tuya, convocó un pleno el día 29 de marzo, un pleno que creo recordar no se votaba nada, el pleno, el 29 de marzo del año pasado. El 29 de marzo había convocado por los sindicatos mayoritarios una huelga general. Muchos compañeros diputados del PSD y PSOE dijeron a la prensa que estaban a favor de la huelga y con los trabajadores, pero que su obligación era de entrar al Parlamento porque para eso le pagábamos los españoles. A la Isabel, la prensa también le pusieron los micros, yo la vi en los informativos. Ella les dijo a los periodistas, mi obligación hoy es estar al lado de los trabajadores. Yo no voy a entrar al Parlamento. Y entonces yo me dije, esta es la Isabel que yo conozco. Este fin de semana, ya te lo he dicho, vengo muy cabreado, porque pasan cosas que yo creo que no tenían que pasar en nuestro partido. El sábado y el domingo ha habido una conferencia obrera europea para hacer propuestas para parar la dictadura de la Troika. Han venido más de 350 trabajadores sindicalistas de toda Europa, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, Italia, Grecia, Portugal, Suiza y del Estado español. En nuestro partido, desde las elecciones del 2011, estamos pidiendo un giro de 180 grados. Los militantes les estamos pidiendo a nuestros líderes retomar políticas de izquierda. Estar con los trabajadores. En estos días, ningún político de nuestro partido se ha dignado a hacer acto de presencia por esta conferencia.
Yo comprendo que el alcalde de Tarragona, nuestro compañero Pérez, tenga una agenda muy apretada, pero seguramente habrá otros compañeros que lo puedan suplir en estos actos. Creo que la conferencia era lo suficiente importante para que le hubiese dedicado unas palabras de bienvenida a los compañeros sindicalistas europeos. No sé qué impresión se habrán llevado de un alcalde socialista. A mí, desde luego, me ha dejado un mal sabor de boca. Aunque hoy no toca hablar de esto, quería hacer referencia a esta anécdota, aprovechando que hoy estamos aquí. Yo esperaba ver más jóvenes socialistas para decirles que si no lo sientes o no lo llevas dentro, nunca ves el momento de postularte o estar al lado de los tuyos, de los trabajadores. Por eso, Isabel, te doy las gracias. Te damos las gracias por estar donde siempre has estado, al lado de los trabajadores. Te damos las gracias por haber venido a nuestra agrupación, que es la tuya, a que nos hable de las que son nuestras pensiones, las que tanto sacrificio nos ha costado mantener para que ahora este gobierno, basándose en decretos, nos las vaya recortando y perdiendo poder adquisitivo según el IPC del 2012. Ya con esto termino. Algunos de los que estamos aquí seguramente hemos reclamado la regularización del IPC del 2012. Como sabéis, el gobierno subió a las pensiones por debajo de los 1.000 euros un 2% y a los mayores de los 1.000 y a las mayores de los 1.000 el 1%. El IPC del 2012 subió el 2,90%. Ya algunos han recibido la respuesta del gobierno diciéndoles que... Vaya. Ya algunos han recibido la respuesta del gobierno diciéndoles que deja sin efecto la actualización de las pensiones, que tienen un mes para hacer recurso al Tribunal de lo Social. Esto también lo he hecho. Los que quieran recurrir a esta carta, que se pongan en contacto conmigo y ya le diré yo pues cómo ha de hacerlo. Y dicho esto, pues Isabel, para eso ha venido, para que nos explique cómo están las pensiones y cómo estamos a estas alturas. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a los compañeros que me hayan invitado y me den la oportunidad de conoceros. Eso ya es un plus por sí mismo, ¿eh? Y lo que decías de las huelgas, yo he hecho todas las huelgas que han hecho en este país, las he hecho todas, incluida la de Zapatero cuando estaba Zapatero. O sea, que no iba a dejar de hacer ahora la de Mariano Rajoy, ¿no? Pero bueno, eso son cosas de adorno. Es verdad, yo compartía contigo, me acuerdo porque nosotros cuando él habla de Calabria, el edificio era un antiguo edificio de muebles. Sí. Y yo estaba en la 5ª planta y cuando entraba decía dormitorio juvenil. Por eso siempre. Bueno, a ver, yo voy a hacer un poco de historia y luego mejor entramos en preguntas, porque así vamos más a lo que también nos puede interesar. Bien, el Pacto de Toledo se hace en el año 95, porque como consecuencia de que en el año 94 la COE se trajo a pasear por España al ministro de Pinochet, señor Piñeiro, que fue el que privatizó las pensiones en Chile, se lo trajo por aquí, por todos los rincones, a explicar las bondades de las pensiones privadas. Pues bueno, como estábamos ya en mal momento en el gobierno, ya estaba que si perdíamos no perdíamos, se acordaron hacer una comisión dentro de Economía y que analizara las pensiones y a ver qué futuro teníamos. El objetivo era dejar un acuerdo que garantizara el futuro y que no pudiéramos encontrarnos, como pasó en Chile, que el señor Piñeiro privatizó las pensiones y luego tuvo que venir Bachelet otra vez a volverlas a hacer públicas, porque nosotros en este país, cuando se constituye la Seguridad Social,
venimos de mutualidades y las mutualidades funcionaban muy bien hasta que hubo que pagar pensiones, entonces ya no se pagaron pensiones. Por lo tanto, la seguridad social, lo que pretendía el gobierno de Felipe en aquella entonces era dejar un acuerdo que garantizara su futuro. Allí se hicieron 15 recomendaciones, yo nada más voy a decir 3 para traerlo hasta el día de hoy. Hasta el año 95, con las cotizaciones sociales se pagaba todo, es decir, se pagaba parte de sanidad, servicios sociales, pensiones y complementos a mínimos. Entonces, claro que no llegaba el dinero para pagar sanidad y todo lo demás, pero las cotizaciones sociales, lo que son las pensiones, no han tenido déficit hasta el año pasado. Las pensiones contributivas no han tenido déficit hasta el año pasado. Lo que pasa es que con las cotizaciones sociales acababas pagando todo. Entonces, el primer acuerdo que se hace del Pacto de Toledo en el año 95 es que hay que hacer separación de fuentes y que con las cotizaciones sociales solo se debe de pagar pensiones contributivas, solo las contributivas, y todo lo demás ha de ir pasando a que se pague con impuestos, con presupuestos generales del Estado. En el año 95 se empieza a poner este acuerdo. Lo primero que se saca de la seguridad social es la sanidad. Muchos de nosotros todavía decimos voy al médico de la seguridad social, pero ya hace muchos años que no es médico de la seguridad social, que es el sistema nacional, en este caso el sistema catalán de salud. Es decir, por lo tanto, primera cuestión. Segunda, se quitan lo que es los servicios sociales y se acuerdan unos años para quitar los complementos a mínimos. Este es el primer año, en el 2013, que todos los complementos a mínimos ya se pagan con impuestos. Ya no paga la seguridad social. Este año es el primer año que se paga solo temas contributivos. Una segunda, había 15 recomendaciones, Una de las siguientes es a la primera, la separación de fuentes, la más importante. Había otra que decía que para evitar que los gobiernos jugaran con la actualización de pensiones, que hoy te doy un 2%, mañana un 1%, se estableciera por ley un sistema que serviera de actualización cada año de las pensiones y que los pensionistas supieran cada año lo que les iba a subir su pensión. Se acordó, se hizo una ley posterior en la que se acuerda que las pensiones se suben en 3 pasos. A primero de año se da a cuenta del IPC previsto una cantidad y a 30 de noviembre se mira lo que ha sido la inflación de todo el año y entonces se da la diferencia en función de lo que haya sido el IPC previsto y el IPC real. En el 2012 el IPC a primeros de año se dio un 1%, a 30 de noviembre era del 2,9%, pues había que dar un 1,9%, subirlo a la pensión, dar todos los atrasos en enero y luego lo de este año subirlo sobre eso. Esa era otra recomendación que se ha venido haciendo hasta el año pasado. Y había una tercera, una última, que la última era que cada 5 años había que volver a crear la comisión para analizar si habíamos cumplido las recomendaciones, cómo estaba la situación y volver a tomar más medidas a 5 años para que las medidas nunca fueran tan brutalmente que causaran problemas entre medio, para que fueran reformas continuadas en el tiempo, pero todas en la misma dirección. Para que os hagáis una idea, en el 95 se hizo el primer Pacto de Toledo, en el 2000 tocaba revisarlo, empezamos en el 2000 y acabamos en el 2003 de ponernos de acuerdo. Tardamos 3 años.
Luego nos tocaba otra vez en el 2008, empezamos en el 2008 y acabamos en el 2010 de ponernos de acuerdo, porque como ya teníamos la experiencia del primero, pues hicimos un proceso. Porque el Pacto de Toledo tiene un proceso muy complicado, pero que es muy participativo. Por ejemplo, en el 2010, que había que revisarlo, pues entonces el gobierno el que teníamos entonces, Zapatero, nos hizo un informe de la situación económica, patrimonial, de pensiones, de todo el sistema. Y entonces nos la trae a la comisión y la empezamos a mirar. Y a partir de ahí, por esa comisión va pasando todo el mundo que tiene algo que decir en pensiones. Vienen los sindicatos, la patronal, los grupos parlamentarios, catedráticos, asociaciones de mayores, asociaciones de viudas. Tuvimos un año y medio trayendo gente. Para que os pongáis una cosa, el PP trae los que lo ponen siempre todo muy mal, nosotros traemos los que lo ponen en más justo término, e Izquierda Unida trae los que son al otro lado de que no hay que tomar ninguna medida. Entonces, pues allí te tiras horas y horas. Y entonces al final de eso, cuando ya hemos escuchado a todo el mundo, entonces sin taquígrafos y solo una comisión más pequeña, analizamos y entonces hacemos las recomendaciones. Y las últimas que hicimos, yo me siento muy orgullosa de dos que hemos introducido que no había. Una que le llamamos la recomendación 0, que decía que apostamos por un sistema público de reparto y de prestación diferida. Es decir, que ese es el sistema que en este país tenemos. Y luego otra recomendación que le introducimos fue la de mujer y protección social. Porque en nuestro país el problema que tenemos es como todos los problemas que hay en el mercado de trabajo, eso todo se traslada a las pensiones. Entonces, las mujeres, todos los problemas que sufrimos en el mercado de trabajo, pues luego los acaba sufriendo en las pensiones, que evidentemente hay mucha gente, muchas mujeres que han trabajado toda su vida, nadie ha cotizado por ellas y evidentemente no van a cobrar pensión. Por lo tanto, fruto de las últimas recomendaciones, hicimos una reforma pactada con los sindicatos y la patronal por primera vez en el 2011. Se pactó con todo el mundo, porque había habido reformas que se habían pactado la patronal, la COE, la CEPIME y comisiones y el gobierno. La UGT no había firmado. Luego vino otro que firmó UGT, comisiones, pero la COE y la CEPIME no quisieron firmar. Y entonces, y la última fue cuando todo el mundo, al final, llegamos a un acuerdo y firmamos y convertimos ese proyecto en ley, porque cuando nosotros damos las recomendaciones, las coge el gobierno y junto con los agentes sociales las convierte en ley y luego todavía vuelven al Parlamento para echarles la última visión. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros en la ley 27 había que tomar algunas medidas porque nosotros tenemos un sistema muy bueno, pero que tiene algunos fallos. Y los fallos que tiene son fruto del principio de donde vienen. Porque este sistema, como lo conocemos, es del año 67. ¿Y qué sucede? Yo os voy a poner ejemplos. Hasta el año 85, si no se hubiera hecho esa gran reforma que hizo Felipe González y Almunia, hoy no tendríamos sistema. ¿Por qué? Porque nuestro sistema decía, con 35 años y los 2 últimos años se te encuentra el valor de la pensión. Entonces, en este país, que el más tonto hace relojes y le funcionan, ¿qué pasaba? Que todos cotizaban por lo mínimo, incluidas las empresas. Y le decían, no se preocupe usted que cuando llega a los 62 le cotizo por lo máximo. Claro, pagar por lo mínimo para cobrar por lo máximo, ¿eso qué consecuencias tuvo? Que como luego se pasó de coger los últimos 2 a los últimos 5, a los últimos 8, a los últimos 15 y ahora ya vamos a los últimos 25, pues hay gente que ahí ha sufrido problemas.
voy a poneros un caso típico. Mi padre trabajaba en la Danone, no es una empresa pequeña, pero le cotizaban como aprendiz y ganaba un buen dinerito. Cuando se murió, él tuvo la mala suerte, como digo yo, de morirse con 55 años y a mi madre le quedaron 10.000 pesetas de pensión de viudedad cuando mi padre cobraba 180.000. Pero claro, lo tenían cotizando por lo mínimo. Pues como esas hay muchos. Y luego también es verdad que eso se da más en unos regímenes que en otros. Pero hasta que el año 85 no se empezó a subir y se empezó a hacer la concienciación de que hay que vigilar lo que se cotiza, pues nadie se preocupaba por lo que le cotizaban en la empresa. Y eso luego, cuando vas a coger la pensión, pues claro, se nota en cómo es. Pues bien, a ver, nosotros introducimos unos cambios, yo nada más voy a hablar de dos, y luego para que haya caso decir. Es evidente que en el año 67, cuando se forma el sistema como lo conocemos, y se fijan los años 65 para coger la jubilación, la expectativa de cobro de pensión, es decir, una persona en el año 67, cuando empezaba a cobrar pensión, iba a cobrarlo 8 años, 7 años y medio, más o menos. Hoy, una persona cuando se jubila a los 65, pues cobra una media, los hombres de 19 años y medio y las mujeres de 21. Cuando en el año 65 empezó el sistema, empezábamos a cotizar a los 14 años y nos jubilábamos a los 65. Pero ahora empezamos ya a cotizar de los 26 para arriba. Por lo tanto, tiene que haber ajustes por simple lógica. Si cotizas menos y vas a cobrar más, pues los números no salían. Entonces, habrá que trabajar, había que cotizar más. Por lo tanto, nosotros dejamos en el acuerdo 2 edades de jubilación, porque nosotros, contrariamente a lo que todos ustedes piensan, nosotros no fijamos la edad de jubilación en 67 años. Lo que pasa es que nosotros subimos los años necesarios de cotización. Y entonces, a partir ya de este año, que se va subiendo poco a poco, ahora hoy una persona, cuando cumple 65 años, si tiene 35 años y 3 meses, se puede jubilar. Si tiene 35 años y 3 meses cotizados, se puede jubilar a los 65. Si no, tiene que esperar a cumplirlo para poderse cumplir. Y así vamos yendo hasta que en el año 27 una persona que se quiera jubilar a los 65 tendrá que tener 38 años y medio cotizados. Y si no tiene 38 años cotizados, a los 67 se jubila con los que tenga. Es decir, se irán bordeando las dos. Entonces, cuando hicimos la reforma en el 2011, el 87% de los cotizantes en aquel momento podrían jubilarse a los 65 con 38 años y medio. Aquí lo que van a trabajar más años es la gente que está entrando ahora al mercado de trabajo con 30 años o más. Si se acuerdan, el año pasado, no, en el 2011, en Francia, que hicieron el mismo cambio, pues no se manifestaron los jubilados, no se manifestaron los trabajadores, se manifestaron los jóvenes y los estudiantes. Y dices, ¿y por qué allí y aquí no? Pues por una razón sencilla. Todos los sistemas son parecidos, pero todos tienen especificidades de cada uno. Francia, por ley, no se puede trabajar más allá de los 68 años. Y Francia les acaba de decir a los jóvenes que para cobrar el 100% de la pensión tendrán que tener 40 años cotizados y a los 40 años se podrán jubilar. Si el joven entra a los 30 años al mercado de trabajo, 40 son 70. Si no puede trabajar
más allá de los 68, lo que el gobierno francés le estaba diciendo a los jóvenes es que no iban a cobrar el 100% de la pensión. Y por eso salían los jóvenes, no salían los otros. Alemania hizo los cambios en el año 2002. Y en el 2002 Alemania decidió ir bajando la tasa de sustitución. Es decir, nosotros en nuestro país, un trabajador medio, cuando se jubila, entre su último salario, si ha pagado bien, de acuerdo a lo que cobra, entre su último salario y su primera pensión, hay una tasa de sustitución del 94%. Un trabajador medio, porque luego baja al 85%, porque los que cotizamos en la parte alta tenemos una tasa de sustitución del 58%, porque la cotización máxima es de 3.800 y la pensión máxima de 2.400. Entonces, claro, eso queda fácil. Con lo cual nosotros hicimos una reforma que ya garantizaba el futuro y que hasta el 2027 no habría por qué tocar para nada algunas de las cosas que han tocado. Nosotros, que todo cuando hemos gobernado no lo hemos hecho bien, hemos hecho cosas mal, es evidente, porque todo el mundo se equivoca. Verlo ahora con perspectiva también es mucho más fácil que cuando estás allí, ¿no? Ahora, pues mira, ahora seguro que hasta Zapatero estaría de acuerdo que en vez de mayo de hacer aquel decreto era mejor convocar elecciones. Pero si las hubiera convocado en aquel momento lo hubieran llamado blando, niñato, que nos valía para gobernar y tal. Yo creo que hemos cometido, desde mi punto de vista, algunos errores. El cambio de la Constitución, que lo hicimos muy rápido, que no teníamos que haber hecho. La reforma laboral, que ninguna reforma laboral genera puestos de trabajo, ninguna. Y nosotros abrimos la puerta, y ahora el PP ha llegado hasta el fondo, y congelar las pensiones. Y nosotros congelamos las pensiones por dos motivos. Uno, porque en el año 2009 subió a primero de año un 2% la pensión, porque el IPC previsto era del 2%, pero luego a final de noviembre el IPC previsto, el IPC real era del 0,3, porque fue el peor año de la crisis que tuvimos. Entonces ahí había el 1,7 que se podía quitar de las pensiones o consolidar, y nosotros decidimos consolidarlo. Y en el 2010 se volvieron a subir las pensiones el 1% a primero de año y a final de año la diferencia. Siempre las mínimas se subían por encima de la inflación real. Entonces cuando llega el 2011, 7 meses antes, anunciamos que en el 2012 no iba a haber revalorización para las pensiones que no fueran mínimas. Porque el IPC previsto a primeros del 2011 era del 1%. Y como había el 1,7, dijimos, va a quedar totalmente compensado. Nos equivocamos porque luego la inflación fue al 3%, no fue al 1, fue al 3%. Y nosotros no quisimos echar mano del fondo de reserva porque pensamos que echar mano del fondo de reserva era generar alarma. Nos equivocamos, ha llegado el PP y ha echado 3 veces mano del fondo de reserva y no ha pasado nada. Porque cuando hablan de herencia que ha recibido este gobierno, lo que no explica es que les dejamos 67.000 millones en un fondo de reserva con lo que están pagando ahora las pensiones y no tienen problemas, aunque las pensiones hayan tenido déficit el año pasado, tengan este o tengan el año que viene. Porque hay ahí 67.000 millones de euros. Que eso, creo que de eso no se acuerda. Cuando se lo digo en el Parlamento se cabría mucho, pero yo se lo recuerdo cada vez que subo, porque es verdad. ¿Y qué han hecho ellos? Ellos han roto una cosa porque todas las medidas que han tomado en pensiones las han tomado por decreto ley, fuera del Pacto de Toledo y fuera de la negociación con los agentes sociales.
Entonces, en el 2000 ellos nos criticaron a nosotros durante 7 meses, que parece que habíamos congelado la pensión 17 años, porque cada semana, que era una barbaridad que no se podía hacer. Entonces ellos el año pasado, cuando llegaron, dijeron, damos un 1% a cuenta de la inflación, y cuando llegó el 30 de noviembre hubo un decreto y dijo que no se hacía actualización de las pensiones. Pero eso no se puede hacer así, porque como os decía antes, la pensión, como se hace a primeros de año, a cuenta, y al final lo que te falta, tú desde el 1 de enero que empiezas a cobrar, ya empiezas a generar la diferencia de la inflación. Y cuando llegas a 30 de noviembre, eso ya es tuyo, no te lo puede quitar nadie. Además, la Constitución, en su artículo 9.3, prohíbe que las leyes tengan retroactividad negativa. Es decir, puede haber una ley que tiene retroactividad para darte algo, pero lo que no puede haber una ley que con retroactividad te quiera quitar algo. Por lo tanto, nosotros lo hemos llevado al Constitucional, esa diferencia, lo hemos recurrido, con nosotros han firmado todos los grupos parlamentarios, menos el grupo mixto, pero por un problema nuestro, porque como en el mixto está el Amaiur y el PSOE no quiere firmar nada con Amaiur, pues no han firmado, pero ha firmado CiU, ha firmado el grupo Izquierda Unida, el PNV, todos los grupos de la oposición, menos evidentemente esto, hemos firmado un recurso al Constitucional que ya está presentado, por lo tanto ese 1,9 se va a recuperar. Lo que es verdad que se va a tardar 2 años o 1 año y medio, 2 años, en un periodo de 2 años y pico, que es lo que tarda el Constitucional. Como yo les digo, para cabrearlos más, no se preocupen que ya lo pagaremos nosotros con gusto. Porque así los cabrean más. Pero ellos han hecho algo más en ese decreto del 28, porque se han cargado lo que yo les decía antes, que es una primera recomendación del Pacto de Toledo. Se han cargado el artículo que garantiza la autoridad, las subidas de las pensiones. El derecho se lo carga. Y entonces para este año dicen, lo anulo, el artículo 48.3 y el 48.1.2, lo anulo. Pero yo, como soy muy generoso, a las de más de 1.000 euros le doy solo el 1 y a las de menos de 1.000 le doy el 2. Pero esto quiere decir que si la inflación se va al 3%, este año ya no hay nada más. No hay nada más y no se puede recuperar porque este año sí lo han hecho bien, que lo han hecho a futuro. Pero es más, es que se han cargado el artículo y yo no sé lo que va a pasar el año que viene. No sé si van a volver a hacerlo así, porque ellos quieren cambiar el sistema, porque dicen que no se puede aguantar que en plena crisis se esté subiendo las pensiones en función del IPC. Y quieren ir hacia un cambio. Si os acordáis en septiembre había una discusión sobre el IPC real, sobre el IPC sin impuestos, ¿para qué? Porque querían buscar un IPC que se quedara en el 1,2%. Claro, eso no lo podían conseguir, lo intentaron eliminando la subida del IVA, la subida del IRPF, para hacer un IPC diferente. Pero como no pudo ser porque no se sostenía por ningún lado, al final acabaron por congelar. Han hecho otra cosa en diciembre, el día 28, que creo que es un día significativo, el día 28 de diciembre, que es la siguiente. Hasta ahora una pensión, en función, sobre todo esto afecta mucho a los que cobran pensión mínima. Los autónomos, los del campo, los que han tenido una tienda, pensiones mínimas. Cuando uno va a buscar a pedir su jubilación, ahora los mayores de 65 años, todos los años el Estado, en los presupuestos generales del Estado, fija lo que es la pensión mínima. Y una persona mayor de 65 años, si cuando se jubila no llega a esa pensión mínima, se le da un complemento a mínimos, que lo paga el Estado, no la Seguridad Social,
y pasa a cobrar la pensión mínima, para que me entiendan. Si una pensión mínima, tengo por aquí el de este año, son 599 euros o algo así, hay varias mínimas. Pues si uno le corresponden 400 euros, se le da el 199 para que pueda cobrar los 599. Y esto se daba de oficio, sin ningún problema. Cada vez tú vas a pedir tu pensión, mira, tu pensión son 400, como no llegas al mínimo, un complemento al mínimo y tal. Desde el 1 de enero de este año no se dan los complementos a mínimos de oficio. Hay que pedirlos. El que los pida se los darán y el que no los pida, pues tal año hizo un día. O sea, se corre. Luego metieron otra cosa también, para que veáis cómo van haciendo las cosas que van haciendo en pensiones para que a veces no se den ni cuenta. Yo recuerdo la primera vez que el PP les metió mano a las pensiones, lo hizo de una forma muy recombolesca en el año 97. Yo me acuerdo porque fui a la UGT y les dije, oye chicos, pero no os habéis dado cuenta, mira qué barbaridad han hecho. Y me dicen los del sindicato, ay, es que tú lo ves todo mal porque como estás en la oposición ya te has pasado al partido. Pero no había pasado al partido, lo habían cambiado. ¿Qué han hecho ahora? Mira, nosotros, ahora, os lo decía antes, ahora cogemos los últimos 16 años para saber cuál es la cuantía de la pensión. Y nosotros dejamos establecido que si en esos 16 años había lagunas de cotización, pues se cubrían los 2 primeros años con cotizaciones de uno mismo anteriores y luego con el 125% del salario mínimo interprofesional, con lo cual las pensiones no sufrían muchos problemas. Pero el PP lo ha cambiado y ha puesto que los 2 primeros años se cubren a cotizaciones mínimas y a partir de los 2 años se cubren al 50% de las cotizaciones mínimas. En estos momentos, la gente que está yendo a las pensiones, esto tiene poco afecto, porque los últimos 15 años más o menos los tiene. Pero a futuro, que vamos a ir a 25 años y a toda la vida laboral, esto sí que puede bajarte la pensión un 17% sin que la gente se dé cuenta de que le ha bajado la pensión. Porque son de aquellas cosas que se meten por abajo y demás. Y luego ha venido la reforma que ha hecho por decreto ley la semana pasada. Nosotros dejamos establecido que la jubilación anticipada a los 61 años, con 30 años de cotización, si venías de un despido improcedente o de un expediente de regulación de empleo, te podías jubilar, te quitaban un tanto por cien en función de los años que tenías, pero te podías jubilar. Bien. Y dejamos por primera vez una jubilación voluntaria a los 63 años, porque en este país, aunque mucha gente piensa que había jubilación voluntaria, no la había. Lo que había era que los mutualistas, aquellos que habían cotizado antes del 1 de enero del 67, como en el sistema anterior sí podían jubilarse anticipadamente a los 60, a los que tenían cotizaciones en el sistema anterior se les mantuvo siempre que pudieran jubilarse a partir de los 60 años. Este es el último año que queda gente de ser mutualista. Yo, por ejemplo, tengo 59 y yo ya empecé a cotizar en el 67, por lo tanto, todos los que tengan mi edad ya no pueden, todos se pueden jubilar, aún aquellos que tuvieran más años, 60 años. Total, ¿qué es lo que modifica el PP? Lo que modifica el PP es que dice, ahora, a los 61 te podrás seguir jubilando, siempre procedente de un despido improcedente o de un expediente por causas económicas, tecnológicas o demás, pero tienes que tener ya 33 años cotizados para poderte jubilar anticipadamente.
y se te aplicará un coeficiente reductor más alto que el que se te aplicaba ahora. Han cambiado, ahora estábamos aplicando con 40 años de cotización el 6%, y ahora con 40 años se va a aplicar el 7,20. No el 6, el 7,20. Y te tendrás que ir con 3 años más. Y la voluntaria se podrá jubilar a los 63 años, pero con 35 años cotizados, con un 7,5 por cada, y solo 2 años. Es decir, que todos los que se puedan jubilar a los 65, anticipadamente se podrán jubilar a los 61, que ahora empiezan con 33 años y 3 meses, pero cuando lleguemos al año 27, para jubilarse anticipadamente, tendrán que tener 34 años y medio a los 61, adelantas 4, que son los 65, y te hacen 38 y medio. Si no tienes a los 61, 34 y medio, pues va a ir paulatino, igual que lo de 67 a 60, de 65 a 67. Y bueno, hacen una barbaridad que hace unos años nosotros en el Pacto de Toledo la veíamos bien, que era compatibilizar pensión y trabajo. Pero claro, nosotros lo veíamos bien en un momento en que que necesitábamos trabajadores, que necesitábamos que venía gente y demás. Bueno, pues ellos ahora han decidido compatibilizar trabajo y pensión, y claro, nosotros dijimos que bajo ningún criterio, con el 26% de paro, vamos a ver viable que pueda compatibilizar pensión y trabajo. Porque además, ¿cómo lo dejan? Lo dejan pensando en las profesiones liberales, autónomos y todo eso, por poneros un ejemplo. A ver, yo tengo un amigo que es abogado y tiene un bufete, y tiene 10 años más que yo, tiene 69. Él, como dice, no se puede jubilar porque en el bufete trabajan sus 3 hijos. Digo, y si los dejo, se me van a matar los 3, me dice así. Dice, por lo tanto, tengo que seguir cotizando y tal. Bien, pues ahora el gobierno le acaba de dar un regalo. Porque se puede jubilar, deja de pagar, solo pagará el 2%, deja de pagar, pasa a cobrar el 50% de su pensión, que son, si es la máxima, 1.200. Y puede seguir trabajando 8 horas y cobrando lo que quiera. Con lo cual, como dicen, vaya regalito que me van a hacer. Entonces, ¿quién va a compatibilizar trabajo y pensión? Los encargados, los directores intermedios, todos los cargos intermedios que, pues según qué edad, pues ya dicen, oye, mira, pues ya no voy a cobrar más, por lo tanto me jubilo y ya está. Por lo tanto, estamos en contra de esas modificaciones que se han hecho. Estamos en contra cómo se ha hecho, estamos en contra cómo y el contenido. Es decir, además estamos mirando si esto se puede hacer por decreto ley, que no es un tema urgente, porque las pensiones han de pasar por el Pacto de Toledo precisamente para poderlas hablar. Bueno, yo termino aquí, podría seguir, a mí me apasiona la seguridad social, diga aquí el compañero lo que quiera. Este es un buen sistema, es un sistema rentable, es un sistema muy rentable para el que cotiza, para aquel que se lo hacen adecuadamente, es decir, el que le cotiza lo que corresponde y demás. Es decir, aquí es verdad, ¿cuál es el problema de nuestro sistema? 3,5 millones de pensionistas que tienen cotizaciones mínimas. Pero tienen cotizaciones mínimas porque tienen pensiones mínimas, perdón, porque han tenido cotizaciones mínimas. Creo que nosotros teníamos que haber arreglado mejor lo de la viudedad, porque la viudedad es una pensión que es la más injusta de todos y la más generosa, porque permite
que una persona, pues como esta chica joven, no te quiero yo dejar viuda, pero bueno, entonces mejor, porque un día en Vilanova estaba con la Asunta, estábamos hablando de autónomos y había un señor ahí y le digo, porque claro, los autónomos, mire usted, ahora por ejemplo, usted cotiza, ¿por cuánto cotiza? Me dice, por lo mínimo. Digo, ¿lo ven? Ahora usted se muera y deja a su mujer casi sin pensión. Y se ponen a reír todos. Y entonces digo, ¿qué pasa y tal? Dice, es que acabas de matar a mi marido. Pues la pensión de viudedad permite que esta joven cobre su salario, suyo, el que sea, y si se queda viuda, cobra su pensión de viudedad y es compatible con todo. Y luego resulta que tenemos mujeres mayores de 65 años que no tienen pensión propia y que cobran el 52% de lo del marido. Eso para mí siempre ha sido una cuestión fundamental. Al final conseguí en nuestra ley dejar que la pensión de viudedad fuera al 60% para aquellas mujeres mayores de 65 años que no tenían pensión propia. Y me dejaron ir al 60% porque os voy a decir por qué no me dejaron ir al 70%, que era lo que yo creo que había que ir. Porque hay muchos caballeros jubilados que están cobrando el 60%. Y si la pensión de viudedad la pasamos al 70%, cobraría más la viuda que el pensionista. Y como comprenderéis, no es lógico. Y entonces lo que hicimos es crear una subpensión que le llamamos unipersonal para poderla subir más. Y ahora hay una pensión unipersonal que si la pensión mínima es de 599, tengo por aquí yo en mi calendario. No, lo tengo. Esa es la unipersonal. Es que creamos la unipersonal y a la unipersonal le subimos 20 euros a más de lo que subía la inflación para irla subiendo. Pasa que el PP lo dejo. A ver, mirad, la no con cónyuge a cargo, la que cobran los dos, cada uno una, son 598,80. Y la unipersonal, 631,30. ¿A quién consideramos unipersonal? Pues a la gente que es soltera y vive solo, y a todas las viudas, vivan con quien viva, se les considera unipersonales porque teóricamente son personales. Y entonces fuimos subiendo. Pero con esto y todo, dejamos que a partir del año 2012 empezaba a subir un punto cada año para llegar al 60%. Pero llegó el PP y lo congeló. Lo mismo que congeló las 2 semanas más que dejamos de permiso de paternidad para que los hombres tuvieran 2 semanas más de permiso de paternidad, que eso era trabajar en una línea de que los empresarios vayan entendiendo que lo mismo les costará contratar a un hombre que a una mujer en el momento que la familia crezca. Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres. Yo en la Universidad de Arquitectura, no hace mucho, teníamos un debate en Madrid y delante mío intervenía una empresaria y hablaba de la situación y se levanta una chica y joven y dice, no, mire, eso debe ser cuando usted era joven. Dice, pero ahora yo tengo los mismos derechos que mi hermano, estudio como mi hermano, Cuando entré yo le dije, antes de empezar con lo mío te voy a explicar lo tuyo. Digo, tienes los mismos derechos que tu hermano, sales y entras con tu hermano, estudias igual que tu hermano, y seguro que en casa no haces nada igual que tu hermano, pero cuando entres en el mercado de trabajo se te acabó la igualdad. En el mismo momento que pidas entrar en una empresa, tu test para darte el trabajo ya es diferente del de tu hermano. Y ahí es cuando empieza tu calvario para la desigualdad y demás. Seguramente que nos hemos equivocado y te
tendremos que volver a empezar. Las mujeres estamos volviendo a retroceder. Porque si bien es cierto que el empleo en estos años de crisis, si lo miramos globalmente, ha subido mucho más el de los hombres que el de las mujeres, no es real. Porque, ¿cuál ha sido nuestro problema? Nuestro problema es la construcción. Entonces, si tú miras la construcción, de los 750.000 puestos de trabajo que se han perdido, el 75% son hombres. Pero todos los demás que se han perdido, hasta los 3 millones, son mujeres. Es decir, en el sector de servicios, en el sector de oficinas, todo lo que no es construcción, mayoritariamente quien se va es la mujer. Y con eso hay otro problema, que luego las cotizaciones, las mujeres a veces buscamos trabajos que no cotizamos y cuando llegamos a la edad de jubilarse, pues no tenemos, o no tenemos los 2 últimos años en los 15, o no llegamos a los 30, o no llegamos a los de más ahí, y eso acaba pasando factura al final. Y creo que ese es el problema que, desde mi punto de vista personal, es el que hay que ofender. Pero nosotros, en los años que estábamos, yo os lo decía antes, y con esto de verdad termino, estamos en casa. Nosotros nos hemos equivocado. Nosotros hemos hecho algunas cosas que no teníamos que haber hecho. Que es fácil decirlo ahora, porque, bueno, algunas las dijimos en su día, pero ni Dios te hace caso. Pero nos equivocamos. Pero hay una cosa, nosotros podemos ir por la cabeza muy alta, pero muy alta, porque no hay en este país ni una sola ley, ni una sola ley, ni una. Yo esto se lo discuto al PP y ya me dan por imposible, y a 100, y al otro. No hay ni una sola ley que dé derechos, que dé libertades, que no lleve el apellido socialista. Porque todas las que dan derechos y dan libertades se hicieron en la época de los gobiernos socialistas. Todas. Entonces, ¿nos equivocamos? Sí. Pero hombre, yo dije un día, y me lo sacaron por la radio, y a veces se ríen, yo dije un día, si una se equivoca cuando elige marido, también se puede equivocar cuando gobierna un país, digo yo, ¿no? Pero este país, las leyes de protección social, de derechos, de tal, las hemos hecho nosotros, con nuestro apellido. Por lo tanto, errores sí, pero la cabeza muy alta. Y ahora dejo que vosotros me preguntáis lo que queráis y así hablamos ahora de lo que queráis vosotros. Bueno, si queréis